bendiga, Dios te guarde en este hermoso miércoles, despertando con una palabra de vida como cada mañana con Gialdi José, para compartir contigo una palabra que esperamos que sea de edificación para tu vida. ¿De qué vamos a estar hablando en esta mañana? Me llamó la atención mientras hacía mi devocional una palabra que pude encontrar en Mateo, en el capítulo 10 de Mateo, a la altura del versículo 5, y dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, 12 hablando de los discípulos, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Y le puse por título a esta palabra, los hijos pródigos. Es el tiempo de los hijos pródigos. Hay algo que me llamó bastante la atención en estos versículos, estos 4 versículos que leí, y es que lo primero que nuestro Señor le da como instrucción a los discípulos es que le dice a estos 12 que no se paren por camino de gentiles ni que entren a ciudades samaritanos, sino que le dice que antes vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchas veces vemos personas que están determinados y predeterminados a alcanzar ciertas personas en específico. Nuevos cristianos, nuevas criaturas en Cristo Jesús, personas que tienen ese anhelo y esa hambre de alcanzar a las prostitutas, a los alcohólicos, a los drogadictos, a los que están en la calle perdidos, en converso, en el mundo de locura y todo eso, el mundo de adicciones, el mundo de ataduras. Quieren alcanzar a esas personas. Pero ¿qué pasa cuando tú estás dispuesto a alcanzar a esas personas, pero tú sabes de aquellos que se han apartado por una o por otra situación, pero esos no te interesan porque no califican para tu estatus de personas que tú quieras alcanzar? Entonces eso no puede ser así en el pueblo de Dios. Nosotros vemos personas a veces que dejan el evangelio, dejan los caminos del Señor y ya se convierten en enemigos de todo, porque incluso le dejan de hablar, le dejan de acercarse a ellos, le dejan de dar esa palabra de aliento que necesitan, porque ya ese se apartó, ese no. Vamos a alcanzar los otros que están perdidos, vamos a alcanzar los adictos, vamos a alcanzar a ciertas clases de personas, pero ya eso no. Entonces vemos aquí cómo el Señor le clarifica, le deja bien claro a estos 12 discípulos y le dice, no a los gentiles, no a los samaritanos, quiero que alcancen a los hijos pródigos. Y otra cosa que le dice es que le dice que le diga que el reino de los cielos se ha acercado, que sane a los enfermos, limpie a los leprosos, resucite a los muertos, echar fuera demonios, porque deben dar por gracia lo que por gracia han recibido. Siempre que haya un reino de los cielos, que es el que nosotros predicamos, siempre tiene que haber una manifestación de ese reino de los cielos que tú predicas. Son dos cosas que van de la mano. Muchas veces queremos hablar del evangelio, predicar del evangelio, hablar del evangelio, predicar del evangelio, pero tienes que tener la manifestación de lo que tú estás predicando. Vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo le daba las instrucciones a los discípulos y había una manifestación de parte del Espíritu Santo de Dios de lo que ellos predicaban, porque la palabra tiene que estar acompañada con manifestación del Espíritu Santo de Dios, porque cuando el Señor te envía, el Señor te respalda. Llegó el tiempo de alcanzar a los hijos pródigos. Llegó el tiempo de no enfocarnos en aquellas personas que están o que aquellos que ya yo quiero alcanzar, que son nuevos. Vamos a discipular personas nuevas, vamos a entrenar personas nuevas, son nuevas almas, son hijos espirituales. Pero ¿qué hay de aquellos que se fueron? ¿Qué hay de aquellos que necesitan una palabra de consuelo? ¿Qué hay de aquellos que en un momento determinado pidieron incluso ese auxilio de la iglesia y no les fue dado? Y quizá por desesperación, quizá por momentos difíciles, por lo que estaban pasando, se fueron. Quizás no fueron instruidos de la manera correcta, quizás en un momento de debilidad se apartaron, quizás en un momento de pecado se cometieron un pecado y fueron señalados, fueron
menospreciados, fueron maltratados, no sé, no sabemos qué pasó con ellos, pero es el tiempo de alcanzar esos hijos pródigos, es el tiempo de alcanzar a aquellas personas que se han apartado, es tiempo de alcanzar a aquellas personas que tú sabes que el Padre Todopoderoso tiene propósito con ellos, pero a ti no te interesan ellos, a ti te interesan los nuevos cristianos, a ti te interesan los samaritanos, a ti te interesan los gentiles, aquellos que todavía no conocen del Señor. Aquí el Señor le da una instrucción bien clara a los discípulos y les dice, primero, a las ovejas perdidas de mi casa de Israel, de la casa de Israel. A esos son lo que yo quiero que ustedes se dirijan primero. Y eso te digo yo a ti en este momento, las ovejas perdidas de la casa de mi Padre. A esos son lo que tenemos también que dirigirnos, no solamente enfocarnos en los nuevos cristianos y olvidarnos de aquellos que quizás cometieron un error, que quizás hicieron las cosas como no debían, que quizás cayeron en algún pecado que no debían y fueron señalados, fueron menospreciados, fueron criticados y ya fueron echados a un lado porque viene una nueva generación que alcanzó al Señor y que ya necesitamos bregar con ellos. Ya tú quédate por allá. Entonces llegó el tiempo de alcanzar a esos hijos pródigos. Espero que esta palabra te haya bendecido en el día de hoy y si lo fue, compártela con alguien más. Despertando con una palabra de vida con Gianni José. Bendiciones.